Iniciamos este periodo ordinario de sesiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a tratar el caso 19 comerciantes contra el Estado de Colombia. Vamos a dar un espacio de 5 minutos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente aquí las disposiciones normativas de la Convención Americana que han sido infringidas conforme a su informe por parte del Estado colombiano. Paso seguido le daremos en un espacio de 5 minutos a los representantes de las víctimas para que expongan de manera más detallada los aspectos de relevancia e importancia que para ustedes o a su entender deben ser considerados en esta audiencia en relación con las víctimas. Y finalmente daremos paso al Estado colombiano para que presente aquí sus descargos frente a lo que está mencionando la Comisión Interamericana en esta audiencia y los hechos expuestos aquí por los representantes de las víctimas. Así las cosas, damos paso a la intervención y la palabra se la damos a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días. Mi nombre es Elio Fernando Muñoz Beltrán. Soy miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy delegado para presentar ante este tribunal el caso de los 19 comerciantes versus el Estado colombiano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra la República de Colombia conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con relación a la ejecución extrajudicial de los siguientes comerciantes santanderianos: Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Ángel Barrera, Antonio Flores Ochoa, Carlos Arturo Riátiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Uber Pérez, Álvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jauregui, Juan Bautista, Alberto Gómez y Luis Sousa el 6 de octubre de 1987. Y además de Juan Montero y Ferney Fernández, el 18 de octubre de 1987, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, región del Magdalena Medio colombiano, en violación de los derechos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos: derecho a la vida en el artículo 4, derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5, derecho a la libertad personal en el artículo 7, derecho a las garantías judiciales en el artículo 8 y la protección a las garantías judiciales en el artículo 25, en conjunción con la obligación genérica establecer el artículo primero numeral 1 del tratado, que establece lo siguiente: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo primero numeral 1, artículo 1, obligación de respetar los derechos. En el numeral 1 establece: los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. La Honorable Corte es competente para entender en el presente caso, ya que la República de Colombia ratificó la Convención Americana el 31 de julio de 1973 y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Honorable Corte el 21 de junio de 1985, conforme al artículo 62 del tratado. Además, de conformidad con el artículo 33 del reglamento de la Honorable Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adjunta como anexo a la presente demanda copia del informe 7600 elaborado
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Convención Americana. Este informe fue aprobado por la Comisión el 4 de octubre del 2000 y transmitido al Estado colombiano el 24 de octubre del 2000 con un plazo de 2 meses para adoptar las recomendaciones correspondientes. Habiéndose vencido este plazo, sin que a juicio de la Comisión el Estado colombiano haya adoptado las recomendaciones de manera satisfactoria, se ha decidido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Convención Americana, someter el asunto a la jurisdicción contenciosa de la Honorable Corte. El objeto de la presente demanda consiste en solicitar a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos que concluya y declare que, primero, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal de los 19 comerciantes protegidos por el artículo 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Segundo, el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de las familiares de las víctimas previsto en el artículo 5 de la Convención. Tercero, el Estado es responsable por la violación del derecho al acceso a la justicia y la protección judicial de las víctimas y sus familiares consagrada en el artículo 8 y 25 de la Convención. Su obligación de asegurar el respeto a los derechos previstos en ella confirmados en su artículo primero, numeral 1, ya establecido, ya leído. Con base en estas conclusiones, la Comisión solicita a la Honorable Corte que ordene al ilustre Estado, primero, llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de la ejecución extrajudicial de los 19 comerciantes santanderianos en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, Magdalena Medio colombiano. Segundo, adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban adecuada y oportuna reparación e indemnización de las violaciones establecidas. Y tercero, que se imponga al Estado colombiano el pago de las costas y gastos de las víctimas reciban adecuada y oportuna reparación e indemnización por la violación aquí establecidos. Muchas gracias. Bien, damos gracias a la Comisión Interamericana por la intervención. Damos paso a los representantes de las víctimas, una vez más, para que recreen aquí en esta corte los hechos que consideran de relevancia e importancia relacionados con el caso de los 19 comerciantes. Tienen el uso de la palabra representantes de las víctimas. Un saludo, señor juez, un saludo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agentes del Estado colombiano y demás intervinientes. En representación de la víctima les habla Andrea Estefanía García. Esta intervención tendrá como eje principal un pequeño recuento de aquellos hechos que sucedieron a nuestros familiares, los señores Álvaro Lobo Pacheco, Germán Javier Rodríguez, Israel Condor Quintero, Ángel María Barrera, Antonio Flores, Víctor Manuel Ayala, Alillo Chaparro Murillo, Álvaro Camargo, Gilberto Ortiz Sarmiento, Reinaldo Corso Vargas, Luis Hernando, Luis Domingo, Juan Alberto Montero, Rubén Emilio Pineda, Carlos Arturo Viática, Juan Bautista, Alberto y Uber Pérez, los cuales de ahora en adelante serán los 17 comerciantes. Los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 1987, cuando miembros del grupo paramilitar del municipio de Puerto Boyacá detuvieron a los 17 comerciantes presuntamente relacionados con grupos guerrilleros. Según un testigo anónimo, el grupo paramilitar tenía gran control en el municipio de Puerto Boyacá. Realizó una reunión en la cual se tomó la decisión de matar a los comerciantes y apropiarse de sus mercancías en virtud de que ellos tenían nexos con la guerrilla y fuerzas y grupos armados. Les vendían armas y estos comerciantes se dedicaban a actividades solamente de transporte de mercancías y de personas. El 4 de octubre los comerciantes partieron desde Cúcuta hacia Medellín como de costumbre. El 6 de octubre de 1987, en la tarde, las presuntas víctimas pasaron por el caserío de Puerto Araujo, donde fueron requisadas por miembros de las fuerzas militares, que constituyó su última aparición. El retén militar en el cual fueron requisados los comerciantes tenían a cargo simplemente la verificación de que no tuvieran armas,
a pesar de que ellos tenían elementos no legales, no se preocuparon por eso, solamente si tenían armas o no, les dieron un registro por el cual indicaban que estaban libres de cualquier tipo de proyectil. Bueno, y la tarde del 6 de octubre, en la noche del 6 de octubre, los miembros del grupo militar que operaban en el municipio de Puerto Boyacá le dieron muerte a los 17 comerciantes, descuartizando sus cuerpos y los lanzaron a las aguas del caño El Ermitaño, afluente del río Magdalena, frente al sitio de Palo de Mano. Algunos familiares de las presuntas víctimas integraron comités de búsqueda recorriendo las víctimas que habían pasado a las 17 comerciantes. En el batallón de Cimitarra, un militar les indicó que allí habían pasado los 17 comerciantes en Capo Capote. Unos civiles le comentaron que habían pasado también por allí. Cuando se dirigían a Puerto Boyacá, los detuvieron en el camino unos civiles armados que indicaron que eran miembros de las autodefensas. Cuando fueron a pedir ayuda al alcalde de Puerto Boyacá, les indicó que le preguntaran a Henry Pérez, comandante de los paramilitares, o que preguntaran por el comandante del ejército. Ellos se dirigieron a hablar con el señor Henry Pérez, quien les dijo que no había visto nada y los amenazó con que se fueran del lugar porque si no les ocurriría lo mismo que a sus familiares. No pudieron llegar al lugar donde pretendían, entonces les tocó devolverse a sus lugares, a sus hogares. Alrededor de 15 días después de la desaparición de los 17 comerciantes, los señores Juan Alberto Montero, Víctor Manuel Ayala y José Ferney Fernández fueron en búsqueda de los desaparecidos, transportándose en una moto color gris. Cuando se encontraban realizando dicha búsqueda, miembros del grupo paramilitar que operaban en el municipio los detuvieron a los señores Montero y Fernández, quienes concurrieron con la misma suerte a los 17 desaparecidos. Las que llevaban los comerciantes fueron puestas en venta, algunas fueron dadas como regalo a los campesinos y otras fueron... los vehículos fueron usados como propiedad del grupo paramilitar, igual que la moto donde se transportaban los últimos dos comerciantes. Las autoridades estatales competentes no realizaron actos de búsqueda ni identificación de los restos mortales de las 19 víctimas. Sin embargo, el señor Jorge Corso Viescas, padre de la presunta víctima, Reinaldo Corso Vargas, denunció el 23 de octubre de 1987 en el juzgado octavo de institución criminal del Distrito Judicial de San Gil, en las aguas del río Guatavito, había sido hallado el cadáver de Reinaldo Corso. Ante ello, el juez responsable se limitó a preguntar a la Inspección de Policía de Puerto Olaya, Puerto Araujo, Campo Capote y el municipio de Berrío si allí fueron verificados el levantamiento del señor Corso Vargas o de alguien con su descripción física. El 14 de julio de 1989, el juzgado 17 de la Instrucción Criminal del Distrito Judicial de Tunja tampoco ordenó actas de levantamiento o identificación de los cadáveres, sino que se limitó a solicitar al respondiente de la Unidad de Indagación Preliminar del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Puerto Boyacá inquirir si algún despacho de este municipio se halla en las actas de levantamiento, el resultado de la necropsia y de los registros civiles de defunción de los comerciantes desaparecidos, obteniendo respuestas negativas de los juzgados de la Inspección Primera Municipal de Colombia, de Puerto Boyacá y la Alcaldía del Circuito de Boyacá. Continúa el Estado para que rinda sus descargos frente a lo que presentó la Comisión Interamericana como infracciones a la Convención. Tiene uso la palabra. Gracias, honorable presidente de la Corte. Buenos días a la distinguida Corte Interamericana, a la digna representación de la Comisión Interamericana, a la digna representación de las víctimas aquí presentes. ¿Quién les habla? Patricia Mendoza Rivera. Vengo en representación del Estado colombiano. En este día presentaremos ante esta honorable sala los descargos frente a las acusaciones realizadas por la Comisión Interamericana sobre la presunta violación de los derechos contenidos en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención,
respecto al caso de los 19 comerciantes, quienes fueron secuestrados por una agrupación de delincuentes comunes, quienes después de pasar por el sector de Lizama, jurisdicción de Santander, fueron llevados a la finca del Diamante, de propiedad del jefe de ese grupo ilegal, donde los asesinaron y sus cuerpos fueron descuartizados y arrojados al río Ermitaño, siendo afluente del río Magdalena. En relación a estos cargos, se encuentra demostrado que los hechos fueron de autoría intelectual y material de grupos ilegales delincuenciales, en total repudio y rechazo institucional por la sociedad. Responsabilidad que se encuentra probada dentro de los procesos penales internos que se llevaron mediante sentencias que tienen el valor de cosa juzgada. Dichas sentencias proferidas contra Alonso de Jesús Vaquero, alias Vladimir, Nelson Lesmes Leguizamo, Wilson de Jesús Pérez Patiño García, Diego Biafara Salinas, Jairo Iván Galvis Brochero, todos ellos condenados por secuestro extorsivo en concurso homogéneo con homicidio agravado e infracciones al artículo 2 del decreto 1194 de 1989. Lo anterior permite concluir que el Estado colombiano no ha violado ni directa ni indirectamente los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, por cuanto no se ha probado la responsabilidad de los agentes en los hechos del presente caso, y por el contrario, se ha condenado a quienes realmente fueron coautores de tal masacre, personas a quienes se les probó la responsabilidad penal y en razón de ello le fueron aplicadas rigurosas penas indicadas en la ley. Si bien algunos testimonios relatan cómo algunas autoridades hicieron uso de las prerrogativas legales para convocar a la ciudadanía al apoyo ante la lucha antisubversiva, no existe al respecto ningún indicio o testimonio que señale que estas autoridades hicieron convocatoria al delito o dieran instrucciones para su comisión. Como lo contempla el informe de la comisión, es necesaria la prueba de vinculación de agentes estatales con los grupos de delincuentes para afirmar que el Estado es responsable por la actuación de tales grupos y en todo caso las pruebas deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica. Dentro de los procesos surtidos respecto a estos hechos, y son esas las pruebas oportunas a las que determinan la participación y responsabilidad estatal. Asimismo, de acuerdo al estudio realizado por un programa de las Naciones Unidas, se determinó que a comienzos de los 80 surge un paramilitarismo, diferente como una extensión de los ejércitos privados que tienen las industrias ilegales, siendo entonces las autodefensas respuestas locales a la guerrilla y al igual que ella pertenecen al mundo rural. Contrario a lo afirmado por la Comisión, el Estado colombiano ha establecido normas tendientes a restablecer el orden público alterado por tales fenómenos delictivos. Esto demuestra, honorable Corte, que sí ha existido un endurecimiento con las penas, donde no cabe intención alguna de tolerancia o patrocinio por parte del Estado o de sus fuerzas militares en tales conductas realizadas. Ahora bien, si analizamos los informes del DAS, estos tienen un valor diferente al que arrojan las investigaciones penales correspondientes, pues la información de inteligencia solo tiene trascendencia en el ámbito jurídico, cuando forma parte de un proceso ante la jurisdicción penal, disciplinaria o fiscal. Por tal razón, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Gil dio a dichos informes poco valor, ya que los mismos no constituían plena prueba. Asimismo lo hizo el Juzgado Militar. Así las cosas, respecto a los artículos
4, 5 y 7 de la Convención Americana, el Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos indagados por la Comisión y mucho menos le son imputables tales cargos debido a que no existió una acción y omisión a los agentes del Estado y mucho menos cooperación para la comisión de tales conductas delictivas. Por lo que respecto a ello, le solicito, honorable magistrado, declare la no existencia de responsabilidad estatal. Respecto al cargo referenciado a la violación de los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención y 1.1 de la misma, tengo que decir que nuestro Estado siempre se ha encontrado completamente comprometido en la lucha contra la impunidad en este doloroso caso. Prueba de ello son las actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Jurisdicción Penal Ordinaria, Jurisdicción Penal Militar y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Pero la Comisión ha dado valor de plena prueba a informes descontextualizados y testimonios que no ofrecen plena prueba y ha desconocido el valor de sentencias con alcance de cosa juzgada. Sobre el agotamiento de los recursos internos, el Estado colombiano insiste a la Honorable Corte se tenga especial atención a este punto, pues cuando la Comisión presentó la demanda, los recursos internos aún no estaban agotados y por el contrario, se encontraban en pleno desarrollo, por lo tanto no era posible valorar el cumplimiento de los estándares internacionales de eficacia. Además, respecto a la reparación de las víctimas, el Estado colombiano ha reconocido por vía declarativa la responsabilidad por la desaparición de las víctimas y ante ello procedió al pago de indemnizaciones. Por lo tanto, como se puede observar, Honorable Corte, los medios de protección y garantías judiciales han sido eficaces. Para finalizar, es importante aclarar que el Estado no comparte la descalificación realizada por la Comisión hacia la jurisdicción penal, ya que no se aportó prueba sobre la supuesta violación de los agentes estatales. En tanto que sí puedo demostrar que las actuaciones imputadas a los funcionarios obedecen al cumplimiento o desempeño de los cargos militares que ostentaban en la zona, razón esta por la cual el proceso se precluyó por cesación del procedimiento. Por lo tanto, podemos concluir, Honorable Corte, que las investigaciones fueron realizadas en plazos razonables, dado la complejidad que significa abordar la macrocriminalidad implicada en estos hechos. Además, el Estado no ha incumplido, por ello, de su obligación de respetar los derechos consagrados en la Convención Americana. Por ello, solicito su señoría no atribuir responsabilidad por violación alguno de los artículos 1.1, 8.1 y 25 de dicha convención, de acuerdo a las razones expuestas en esta intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, representantes del Estado. Vamos a dar paso a lo que va a ser la etapa de alegatos por parte de cada uno de los intervenientes en esta audiencia. Iniciamos con la Comisión Interamericana, un poco para que replique lo que aquí ha sido presentado por la defensa, por los representantes del Estado, realizando específicamente las consideraciones en las que debe corregir o debe de direccionar el Estado frente a lo aquí expuesto. Lo mismo para los representantes de las víctimas y con ocasión a lo que diga la Comisión, en ese sentido el Estado también tendrá el uso de la palabra. Démosle paso a la Comisión Interamericana. Los alegatos que presentamos como la Comisión Interamericana son: en cuanto a la violación de los artículos 7, 5 y 4 de la Convención en perjuicio de las 19 presuntas víctimas de la Comisión, alegamos que las presuntas víctimas fueron privadas de forma arbitraria e ilegítima de su libertad por el grupo paramilitar que operaba en el municipio de Boyacá,
el cual carecía de potestad para interferir con la libertad física de los ciudadanos. En vista de que en este caso los actos de los paramilitares resultan imputables al ilustre Estado, cabe concluir que es responsable por la violación del artículo 7 de la Convención Americana en perjuicio de 19 presuntas víctimas. Los hechos y circunstancias que procedieron la ejecución de las presuntas víctimas permiten inferir que éstas sufrieron moral y psicológicamente tales hechos y circunstancias que significaron una amenaza real e inminente de que serían privados de su vida de manera arbitraria y violenta, lo cual constituye un trato inhumano en los términos del artículo 5 de la Convención Americana. Las presuntas víctimas Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Fundor, Ángel Barrera, Antonio Flores Ochoa, Carlos Arturo Riátiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Huber Pérez, Álvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso Vargas, Hernán Jauregui, Juan Bautista, Alberto Gómez y Luis Sauza fueron ejecutadas por sus captores y posteriormente sus cuerpos fueron destruidos de manera brutal con el fin de impedir su identificación. Los señores Juan Montero y Fernández corrieron similar suerte tras su detención, desaparición del 18 de octubre de 1987. Las presuntas víctimas fueron arbitrariamente privadas de sus vidas en estado de indefensión. Mientras se encontraban bajo el control del grupo paramilitar que operaban en el municipio de Puerto Boyacá, tales actos son imputables al Estado. El grupo paramilitar que perpetró la desaparición de los 19 comerciantes contó con el apoyo y la participación de miembros de la fuerza pública al planear, consumar y encubrir los hechos materia del presente caso, con lo cual las graves violaciones perpetradas resultan también imputables al Estado en forma directa. El móvil de los hechos fue identificado por las autoridades judiciales como la presunta relación de las víctimas con grupos guerrilleros, pues se les imputaba la venta y transporte de armas y munición. El decreto de Estado en sitio número 3398 de 1965 dio fundamento legal a la creación de grupos paramilitares al disponer que el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar cuando lo estime conveniente. Como de propiedad particular, armas que estén consideradas de uso privado de las Fuerzas Armadas, esta norma tuvo por efecto el surgimiento y fortalecimiento de grupos paramilitares. Desde mediados de la década de los 70 del siglo XX, los cuales han sido creados y promovidos por sectores de las fuerzas militares que buscaban defender los intereses de algunos individuos o grupos mediante la violencia. Los grupos paramilitares nacieron ligados al ejercicio colombiano en virtud de su motivación contrainsurgente. El 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró la institucionalidad del preferido decreto, tras lo cual el Estado adoptó una serie de medidas legislativas para criminalizar las actividades de dichos grupos paramilitares y quienes lo apoyaron. El Estado colombiano es responsable de manera general por la existencia y fortalecimiento de los grupos paramilitares. En el presente caso de las pruebas indican miembros del ejército y de grupos paramilitares comandados por el dueño de la finca, el Diamante, vigilaban y ejercían control de manera conjunta en la zona en la cual se produjeron los hechos, con el objeto de combatir a grupos armados disidentes. En la sentencia de primera instancia contra los civiles implicados en los hechos, el Juzgado Regional de Cúcuta se refirió en este vínculo. Además, otros elementos de prueba que constan en el proceso llevado a cabo en el ámbito de la justicia penal militar indican que
De igual forma, los informes del Departamento Administrativo de Seguridad confirman el carácter de las relaciones entre miembros del Ejército y grupos paramilitares de la zona del Magdalena Medio. El DAS es el organismo que forma parte del Poder Ejecutivo y 69 tanto del Código de Procedimiento Penal vigente en la época en que sucedieron los hechos como el vigente actualmente. Le otorgan funciones de policía judicial, por lo que sus agentes actúan como organismos auxiliares de la Administración de Justicia en la recolección de pruebas. Los informes presentados en este caso fueron elaborados en respuesta a una solicitud expresa que el entonces presidente de la República hizo al director de la institución. Los cambios legislativos impulsados por el presidente de la República en 1989 se basaron en las conclusiones de dichos informes, lo cual es indicativo de que fueron valorados en forma altamente positiva por el Estado mismo. Los informes producidos por el DAS, las decisiones emitidas en justicia ordinaria y en la castrense, así como en el testimonio del señor Salomón Flores, confirman que el grupo paramilitar que tenían control en la zona donde se produjeron los hechos contaba con el apoyo de las autoridades militares de la región. La tranquilidad y despliegue con el que actuaban los grupos paramilitares operaban en el Magdalena Medio es indicativo del apoyo, colaboración y concertación de los agentes del Estado, acatándolos en las bases militares. Las autoridades no desplegaron acción alguna para confrontar a los grupos paramilitares. De conformidad con el tercer informe de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, el Estado ha tenido un papel importante en el desarrollo de los llamados grupos paramilitares, a quienes permitió actuar como protección legal y legítima en las décadas de los 60, 70 y 80. El Estado reconoció ante la Comisión que la cooperación entre el grupo paramilitar que actuaba en la zona al momento de los hechos y sus propios agentes encontraban fundamento en la legislación. Precisamente ese fue el fundamento para exonerar la responsabilidad de los miembros del Ejército implicados en la ejecución de las presuntas víctimas. Muchas gracias a la Comisión Interamericana. ¿Los representantes de las víctimas tienen algo que aportar a esta parte de la audiencia? Pues es importante resaltar la época histórica en la que transitaba Colombia para el año en el que surgieron los hechos, se presentaron los hechos, y podemos hacer una síntesis de que a partir de la década de los 60 hasta aproximadamente el año 87 surgieron diversos grupos guerrilleros por cuya actividad el Estado declaró turbado el orden público. En ese orden de ideas se promulgó un decreto legislativo, el 3398, con el cual se buscaba una defensa nacional, y este decreto permitió la creación de grupos de autodefensa, el cual en la parte considerativa indicó que la acción subversiva que propugnaban algunos grupos extremistas para alterar el orden jurídico, como era la guerrilla, pues el Estado con ello buscaba reforzar estas fuerzas armadas con civiles, proporcionándoles la autorización y el manejo de armas para la protección de la comunidad, ¿ya? En el marco de esta lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de tales grupos de autodefensa entre la población civil, cuyos fines principales, como les mencioné, era auxiliar a la fuerza pública en operaciones subversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico. Estos grupos de autodefensa se conformaron de manera legal, al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban con el apoyo de todas las autoridades estatales. El Estado impulsó su creación entre la población civil con fines principales de auxiliar a la fuerza pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros, es decir, en su concepción inicial no tenían fines delictivos,
por eso el Estado les otorgaba este porte y tenencia de armas con apoyo logístico. Sin embargo, muchos de estos grupos de autodefensa cambiaron todos sus objetivos y se convirtieron en grupos de delincuencia común, llamados comúnmente paramilitares. Aunado a lo anterior, las propias autoridades, para el caso puntual, las autoridades militares de Puerto Boyacá incentivaron a este grupo de autodefensa a desarrollar una actitud ofensiva ante los grupos guerrilleros, tal como se ha manifestado en los diferentes testimonios y el material probatorio aportado por el Departamento Administrativo de Seguridad del DAS. ¿Ya? Es principio básico del derecho internacional recogido por los derechos humanos que la responsabilidad puede generarse por parte del Estado, no solamente por actos o omisiones de cualquier poder u órgano o agente estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente consagrados. También es un hecho ilícito o violatorio de los derechos humanos que inicialmente resulta imputable el Estado por ser obra de un particular o por haberse identificado el autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en términos requeridos por la Convención. En otros casos, en casos de desaparición forzada, constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continua de varios derechos protegidos por la Convención. Se trata de un delito contra la humanidad. Además, la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. De igual manera, se puede precisar que los recursos judiciales utilizados por el Estado para esclarecer los hechos de las presuntas víctimas no satisfacen los estándares judiciales previstos en la Convención Americana, ya que estas normas establecen la obligación general del Estado de proporcionar recursos judiciales eficaces frente a la violación de los derechos fundamentales, incorporando el principio de la eficacia de los instrumentos o mecanismos procesales. Me voy a permitir retrotraer nuevamente unos hechos para que con los mismos se evidencie la falta de eficiencia por parte del Estado y todas las violaciones de los derechos humanos aquí planteados dentro de esta audiencia. El 4 de octubre del año 87, los comerciantes, de acuerdo a un testimonio presentado por el suboficial del Ejército Luis Eduardo Vera, que hace parte de la base del puerto de Abreu, indica que se montaron en un retén a 2 camiones a los cuales se les pidió documentación y que al saber llevaban electrodomésticos procedieron a pedir la documentación correspondiente y requisaron a las personas que iban en dichos vehículos y no les encontraron ningún arma, que como tenían la documentación de la mercancía y no tenían armamento, el comandante decidió dejarlos ir, haciéndoles una boleta de constancia donde dichas personas no se les había dado maltrato, que a los pocos días les informaron que habían desaparecido esos y los vehículos en Puerto Boyacá. La requisa de los comerciantes en Puerto Arauja constituía la última indicación oficial sobre su paradero antes de su ingreso al municipio de Puerto Boyacá y la finca El Diamante. Los informes producidos por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, las decisiones dictadas por la justicia ordinaria e incluso el auto de cesación de procedimiento proferido por el Tribunal Militar coinciden en señalar que la zona donde se produjeron los hechos, que fue el municipio de Puerto Boyacá y más precisamente la finca El Diamante, se encontraba en ese momento bajo el control total de un grupo paramilitar comandado por Gonzalo Pérez y sus hijos Henry y Marcelo Pérez. Dichas fuentes también confirman que el grupo contaba con el apoyo de las autoridades militares de la región. De igual forma, los testimonios recabados ante la jurisdicción interna indican que la detención, desaparición y posterior ejecución de los comerciantes fue planeada conjuntamente por el grupo paramilitar que operaba en la zona y con los miembros de la Quinta Brigada del Ejército. Concretamente, uno de los testigos indicados con reserva de identificación por el fiscal regional de Cúcuta indicó que Henry Pérez, Nelson Eduardo Ramírez y Alonso Vaquero se reunieron ese día en la finca El Diamante, donde acordaron esta acción: matar a los contrabandistas, porque tanto en la Quinta Brigada como la división estaban diciendo que estos contrabandistas estaban jodiendo mucho y que eso se complementó con la información que tenía el batallón Calibío y la 14ª Brigada. Al ser interrogado de igual forma sobre la autoría intelectual de los hechos, el testigo señaló
que en la segunda división estaba el sargento Otoniel Hernández, comandante de la quinta brigada, que por boca de Henry Pérez decía que los tenía locos y preguntaba qué pasaba con esa gente, o sea que los comerciantes estaban haciendo lo que querían. De igual forma, el relato de este testigo indica que los paramilitares enviaron a 2 de sus miembros a Lizama para recibir la caravana que venía siendo seguida por el sargento Otoniel Hernández. Desde allí la siguieron hasta Puerto Araujo, donde los comerciantes realizaron la parada referida el 6 de octubre del 87 alrededor de las 11 de la mañana. Luego prosiguieron por la vía Puerto Boyacá, pasando por Camposeco, el cruce de San Vito y el caserío del Ermitaño. Cuando llegaron al Diamante, les salió el grupo especial que les estaba esperando. No hubo disparos, sino que les cerraron al paso y de ahí los condujeron a la escuela 01 y los 2 muchachos que habían enviado se devolvieron para Puerto Berrío, los mataron y los despedazaron y los lanzaron al río Mango, a la parte baja del puerto San Vito. La detención de las víctimas por el grupo paramilitar de la familia Pérez fue confirmado por el informe preparado por el DAS en 1988. De igual forma, este indica que a finales de noviembre del 87, es decir, unos días después de la masacre, a la altura de la finca El Diamante, Marcelo Pérez instaló un retén procediendo a interceptar 4 vehículos donde se transportaban estos 17 comerciantes a la ciudad de Bucaramanga con electrodomésticos. Este informe también se complementó con el DAS el 13 de febrero del año 90, que señala que tras ser asesinados y descuartizados, los cadáveres de los comerciantes fueron arrojados al río Magdalena. La declaración de Robinson Gutiérrez de la Cruz del 22 de octubre del 88 señala que una vez fusilados les quitaron la cabeza, les quemaron las plantas y luego los lanzaron al río, lo cual hicieron para no permitir que posteriormente fueran identificados. En Barranca hubo un tiempo donde con frecuencia llegaba gente río abajo, unos sin cabezas, otros con las manos quemadas, y esto sucedió por los meses de noviembre y diciembre del año anterior. Otros testimonios también recogidos por la Fiscalía Regional y reseñados por el Tribunal Superior Militar indican que 2 chanceros, vendedores de boletas de juegos al azar, trabajaban en el área de Puerto Boyacá, pasaron por el Diamante a las 6 y 7 de la noche, y había un trancón de carros y quisieron apagar las luces, que allí estaba Marcelo Pérez con unos 20 hombres bien armados, que allí estaban los comerciantes cuando los autorizaron a pasar con las motos, que al otro día se oyó el comentario que esa gente les había raspado, es decir, los habían matado y que eran 17 comerciantes. Todos esos testimonios indican que la mercancía fue en parte repartida entre los partícipes de la masacre. De igual forma fue puesta en venta en un almacén de Puerto Boyacá. La propiedad es de la esposa de Henry Pérez y otra enviada a Medellín. En cuanto a los vehículos, algunos testigos afirman que fueron retenidos para uso de la hacienda, el Diamante y un taxi enviado a Puerto Boyacá, donde permanecían camuflados por carpas suministradas por el entonces alcalde de esa ciudad. El informe del DAS, por su parte, indica que el camión fue incendiado y tiempo después partido en pedazos y arrojado a un lago en la hacienda del Diamante. De igual manera, con relación al destino de Juan Moreno y Ferney Hernández, el relato de los chanceros prosigue señalando que a los 15 días bajaron 2 muchachos en una moto Yamaha preguntando por los compañeros, siguieron hasta Boyacá y Marcelo Pérez los cogió y los mató, ayudado por Carlos Loaiza y Víctor Bimba, que los mataron a machete, los echaron en costales y los tiraron al caño en Ermitaño. El informe del DAS del 10 de noviembre del 88 confirma que 15 días después de la masacre, en el mismo lugar fueron interceptados otros 2 comerciantes quienes fueron en busca de las 17 víctimas en una motocicleta Yamaha color gris, y que estos 2 comerciantes también fueron asesinados por los grupos paramilitares. Con la narración de estos hechos, pues nuevamente se puede evidenciar que son testimonios y material y evidencia física que precisa la responsabilidad del Estado, como lo manifestaba en un principio con respecto a la Convención Americana, no solamente su deber en proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sino también en el sentir de que de la mano y en complacencia con grupos paramilitares infringieron los derechos aquí planteados en esta audiencia, como es el respeto del derecho a la vida, los derechos a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, y de igual forma se victimizaron a los familiares también porque no se les proporcionaron las garantías judiciales ni la protección judicial necesaria para esclarecer los hechos.
y que fueran determinados los autores de la masacre y de igual forma sancionados. Y gracias a los representantes de las víctimas por esta interpelación. ¿El Estado tiene algo que decir respecto a lo aquí consignado por las representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana? Sí, muy buenos días, honorable presidente de la Corte, buenos días a la Corte Interamericana y buenos días a las representantes de las víctimas. Quien les habla, Alexander Sandoval, representante del Estado colombiano. Al respecto, nos referimos en cuanto a la alegación del decreto 3398 del 65, es claro que al amparo de aportar un determinado tipo de armas, no puede decirse que este es el salvoconducto de los grupos delincuenciales de los años 70 y comienzo de los 80. La razón de la existencia de dichos grupos no atañe a estas circunstancias, sino al nacimiento del narcotráfico. Asimismo, de acuerdo al estudio realizado por un programa de las Naciones Unidas, se determinó que a comienzos de los 80 surge un paramilitarismo diferente, como una extensión de los ejércitos privados que tienen las industrias ilegales, siendo entonces las autodefensas respuestas locales a la guerrilla y al igual que ella pertenecen al mundo rural. Contrario a lo afirmado por la Comisión, el Estado colombiano ha establecido normas tendientes a restablecer el orden público alterado por tales fenómenos delictivos. Esto demuestra, honorable Corte, que sí ha existido un endurecimiento de penas y tipificación de conductas donde no cabe intención alguna de tolerancia o patrocinio por parte del Estado o de sus fuerzas militares en tales conductas. Aunado a lo anterior, mediante el decreto legislativo número 0180 del 88 y decreto 1194 del 89, se buscó combatir a los grupos armados de autodefensa ilegales. Así las cosas, respecto a los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, el Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre los hechos indilgados por la Comisión y mucho menos le son imputables tales cargos debido a que no existió una acción u omisión de los agentes del Estado y mucho menos cooperación alguna para comisión de tales conductas delictivas. Por lo que respecto a ello, le solicito, honorable magistrado, declarar la no existencia de responsabilidad estatal. Muchas gracias. Bien, ya pasando a la parte final de lo que es esta audiencia, vamos a dar paso a unas preguntas puntuales para que ustedes las resuelvan. Bien, vamos a presentar unas preguntas y las socializarían para que sea presentada por uno de ustedes en la etapa final de la audiencia. Buenos días. Yo quisiera saber quiénes debían en Colombia responder a las familias, quiénes tenían la jurisdicción de responderles a las familias en Colombia, las familias de estas personas. Tendría que ser un poco lo que es la obligación por parte de autoridades estatales para dar respuestas judiciales, administrativas en relación con la desaparición de estas personas a las que estamos hoy aquí, con las que estamos aquí indagando. Mi pregunta es para el delegado del Estado. ¿El Estado ha sido permisible respecto a participar en ciertas acciones con tal de restablecimiento del orden en Colombia? ¿Cómo ha sido posible que haya alianzas con grupos fuera de la ley y respalden estas acciones que son visibles por los derechos interamericanos y expuestos ante todos los miembros de esta Corte? Muy bien, en ese punto también un poco expresar cómo el contexto de los años en los que ocurrieron los hechos tendrían que justificarse o legitimarse, es decir, si esa ausencia de legalidad
de acción del Estado en ese territorio determinado, en ese contexto en el que vivía, podría llegar a ser válida frente al escenario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Una pregunta, en ese sentido, esas dos preguntas pueden ser respondidas por el Estado o por las víctimas, que creo que es quienes podrían entrar aquí a responder esas dos preguntas. Respecto a la comisión, quisiera yo hacerles una pregunta. Las disposiciones normativas del artículo 8 y del artículo 25, no es claro para esta Corte por qué se han infringido esas dos disposiciones. Quisiera que ampliaran un poco más los cargos o las situaciones fácticas y jurídicas que consideran por las cuales se han infringido esas dos disposiciones de la Convención. Bien, damos un espacio de 5 minutos para que se utilice, pasa cualquiera a responder. Vamos a dar el uso de la palabra por 5 minutos a cada una de las partes. Empieza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sigue los representantes del Estado y los representantes de las víctimas, perdón, y los representantes del Estado. Empieza, por favor, la Comisión Interamericana. Respondiendo a la pregunta en cuanto por qué no se tuvieron o se violaron los artículos 8 y 25, en el artículo 8 que nos dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley. Cuando nos dirigimos al artículo 25, donde dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En cuanto a estos dos artículos, la afirmación del Estado que hace es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque dice cómo es que se pudo dejar que la jurisdicción penal tuviera conocimiento de estos hechos, la jurisdicción penal militar, perdón, tuviera conocimiento de estos hechos cuando realmente es el Estado quien debía garantizarlos. Muchas gracias, representantes de la Comisión. Por favor, representantes de las víctimas, tienen el uso de la palabra. Buenos días, ilustre audiencia. Buenos días, miembros de la Comisión Interamericana, miembro representante del Estado, señor magistrado. Luego de hacer una ilustración de la nefasta historia del paramilitarismo en Colombia y la responsabilidad del Estado en su formación y desarrollo, el llegar a esta Corte no constituye el fin de la impunidad, sino es rendir un homenaje a la lucha tesonera de los familiares para lograr que este crimen no hubiese quedado impune y se supere aún más la investigación que en su momento se llevó a cabo, que permitió la persecución, captura, enjuiciamiento, condena a algunos responsables y además, para responderle la pregunta a la invitada el día de hoy, a Lady, el Estado colombiano era el responsable de indemnizar a las víctimas, ya que no fue posible la protección que constitucionalmente todo colombiano tenemos derecho a que se nos protejan nuestros derechos fundamentales. Para las víctimas fue claro que se violaron los artículos 4 de la Convención, que era el derecho a la vida, el artículo 5, derecho a la libertad personal, y el artículo que trata sobre las no desapariciones de las forzadas. El caso de los 19 comerciantes, quienes eran hombres que pertenecían a familias modestas, afincadas en su mayoría, eran comerciantes que tenían sus recorridos desde Medellín, Bucaramanga y Cúcuta. Para esa época el
grupo paramilitar cobró fuerza bajo complicidad de las fuerzas militares. Es por eso que se emitieron condenas contra generales, contra personas que para esa época participaron en los hechos. Para llegar a la actualidad y para responderle a nuestra invitada Lady, la Corte Constitucional en sentencia 653 del 2012, bajo una tutela que instauran los familiares de las víctimas, donde a pesar de que el Estado colombiano ya había sido condenado, no había tomado las medidas decretadas por la Corte, no había hecho efectivas esas medidas cautelares, que era el derecho de la memoria de las víctimas, la reparación y realizar o elaborar el monumento que dicha la sentencia de 5 de julio de 2004 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso fue que la Corte Constitucional emitió una orden directa al Estado colombiano y entre sus autoridades e instituciones en el ámbito de sus competencias legales y reglamentarias, lo que incluye que se encuentra obligada a acatar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actuar en contravía, pues sería ir en contra del bloque de constitucionalidad. En esa época, en el 2012, la Corte Constitucional le ordenó al Estado colombiano el derecho a la memoria de las víctimas y ordenó que se le repararan los daños de manera integral a las víctimas, se elaborara un monumento y que dicho monumento debía ser inaugurado mediante una ceremonia pública en presencia de familiares y las víctimas. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. En la parte final de esta audiencia, le uso la palabra a los representantes del Estado. 5 minutos, por favor. Bueno, muchas gracias. Para responder el interrogante que hace nuestra invitada a esta audiencia, es claro y cabe aquí hacer una reseña histórica de las leyes que regulan el paramilitarismo o las organizaciones delincuenciales al margen de la ley. Desde el año 1968, el decreto 3398 intentó regular algo que históricamente bien conocido en el país, iniciado por Gonzalo Rodríguez Gacha, que se crearon uno de los primeros grupos al margen de la ley, que eran los escopeteros. Con este decreto, pues el gobierno, tratando de evolucionar y de hacer una seguridad del Estado internamente y de la sociedad, pues reguló el uso de armas, autorizó prácticamente. Pero estamos hablando de 1968. A los hechos de los 19 comerciantes debemos tener en cuenta de que la evolución ha sido grande a hoy, ya que el Estado pasó de ser en el 91 un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, un gran avance en cuanto a la evolución jurídica constitucional de un Estado. Antes de la Constitución del 91, el Estado empezó a ser más rígido y a endurecer las penas y tipificaciones penales en cuanto a los grupos al margen de la ley. Y de esto nacieron los decretos número 0180 de 1988 y el decreto 1194 del 98, que buscaba combatir a los grupos armados y autodefensas ilegales. Por eso, la historia política, legislativa e institucional de Colombia refleja que el Estado no ha tenido la mínima tolerancia con la conformación de grupos al margen de la ley o autodefensas, mal llamados paramilitares. Por el contrario, el Estado ha tenido mano rígida en cuanto hay que actuar o cuando tiene que actuar, creando leyes,
decretos y endureciendo las penas y tratando fuertemente la creación de estos grupos. Y cabe resaltar de que día a día, con cooperación internacional y de la evolución del Estado, no solo social, sino social, constitucional y democrático, pues la creación de estos grupos van a tener día a día un tratado más fuerte penalmente, tanto internacional con sus tratados como en su legislación interna. Bien, muchas gracias, representante del Estado. Vamos a terminar esta audiencia el día de hoy. Bien, ya nos quedan solo unos minutos en cuanto a lo que tiene que ver con la parte evaluativa. Esperamos